Bien, pues buenas tardes, bienvenidos a la clase de máquinas eléctricas, ¿verdad? Vamos a comenzar y vamos a hablar hoy del sistema por unidad, ¿verdad? Entonces hagamos un pequeño repaso de lo que es el sistema por unidad, ¿verdad? Y recordemos algunos conceptos que se definen, ¿verdad? Bien, en un principio definimos una cantidad por unidad, ¿verdad? Esta cantidad ya puede ser voltaje, corriente, potencia, etcétera, ¿verdad? ¿Sí? La definimos, la convertimos al sistema por unidad si dividimos la cantidad real, ¿verdad? ¿Sí? Ya sea voltaje, corriente, impedancia, potencia, ¿verdad? Ese valor real lo dividimos entre su valor base, ¿verdad? ¿Sí? Entre el valor base de la cantidad y así convertimos esa cantidad al sistema por unidad, ¿verdad? ¿Sí? Ahora, hay varias reglas, ¿verdad? Varias reglas y varias recomendaciones que debemos de seguir, ¿sí? Y entonces las vamos a enumerar primero, ¿verdad? Aquí vemos el procedimiento que tenemos que seguir para resolver un problema en el sistema por unidad, ¿verdad? Y primero debemos de elegir dos valores base, ¿verdad? ¿Sí? En el punto 1 se dice que se debe elegir potencia y se debe elegir voltaje, ¿verdad? En un punto determinado del sistema. Miren, eso no es una obligación, pero es una recomendación muy fuerte, ¿verdad? Porque se hace más fácil el problema si elegimos potencia y si elegimos voltaje, ¿verdad? Como valores base. ¿Sí? Y más adelante les voy a explicar por qué, ¿verdad? Pero entonces, tómenla casi que tómenla como una obligación, ¿verdad? Elegir siempre esos dos valores, ¿verdad? De lo contrario, el problema se hace un poco más difícil, ¿verdad? Entonces, elegimos voltaje y elegimos potencia como valores base, ¿verdad? Una vez que elegimos esos valores base, convertimos todas las cantidades del sistema al sistema por unidad utilizando esta ecuación, ¿verdad? O sea, utilizando esta ecuación o este concepto, convertimos todas las cantidades, los valores del sistema al sistema por unidad, ¿sí? Fíjense que este sistema por unidad, la idea detrás de este sistema por unidad es exactamente la misma idea que ustedes hacían con la transformada de Laplace, ¿verdad? Siempre me gusta dar este ejemplo. Cuando ustedes en circuitos, ¿verdad? Tenían una ecuación íntegro diferencial, ¿verdad? O sea, una ecuación diferencial de segundo orden, ¿verdad? ¿Sí? Resolver esa ecuación no era fácil, ¿verdad? No es fácil, de hecho, resolver una ecuación diferencial de segundo orden, ¿verdad? Si recuerdan ecuaciones diferenciales, hay que asumir una solución, ¿verdad? Y después hay que hacer mucho cálculo diferencial y integral, ¿verdad? ¿Sí? Hay que hacer mucho cálculo integral, ¿verdad? ¿Sí? Hay que hacer métodos de integración hasta que resolvemos, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, lo que ustedes hacían en circuito 2, para no resolver esa ecuación diferencial de segundo orden, transformaban esa ecuación del dominio del tiempo, la transformaban al dominio de Laplace, ¿verdad? Al dominio de S. Y ahí esa ecuación ya no era una ecuación diferencial de segundo orden, sino que era un polinomio de segundo orden. Entonces, ustedes resolvían algebraicamente, era más fácil, resolvíamos algebraicamente, y al final presentábamos la solución en el dominio de S, ¿verdad? Pero esa no era la respuesta final, ¿verdad? Sino que teníamos que volver al dominio del tiempo para presentar la respuesta final, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, esa misma idea aplica al sistema por unidad, ¿verdad? Y sí, es exactamente la misma idea, ¿verdad? O sea, nosotros tenemos un circuito trifásico, ¿verdad? Un sistema trifásico. Nosotros llevamos el sistema trifásico al dominio, vamos a decir, del sistema por unidad, ¿sí? Lo llevamos al sistema por unidad, transformamos ese circuito trifásico al sistema por unidad, resolvemos de forma más fácil el circuito ahí, y una vez que tenemos la respuesta final, entonces no es que lo dejamos ahí, ¿verdad? Sino que volvemos al dominio real, que sería en este caso, ¿verdad? ¿Sí? Así como ustedes hacían con el dominio de Laplace, de volver del dominio de S al dominio del tiempo, ¿verdad? Entonces nosotros igual resolvemos
en el sistema por unidad y después volvemos al dominio real. Entonces, esa es la misma idea detrás, ¿verdad? Por eso vean, el punto 3 dice, realizamos un análisis eléctrico normalizado con todas las cantidades convertidas al sistema por unidad. ¿Sí? De acuerdo, el punto 1, elegimos dos valores base. El punto 2, convertimos todo el circuito al sistema por unidad. En el punto 3, resolvemos con toda la teoría de circuitos que nosotros sabemos. Y en el punto 4, miren, cuando se completan todos los análisis, todas las cantidades deberán convertirse de nuevo a las unidades reales, ¿verdad? Y así presentamos nuestra respuesta, ¿verdad? De acuerdo. Y miren, así se definen los valores base para un sistema monofásico, ¿verdad? ¿Sí? Recuerden que impedancia se define como voltaje entre corriente, entonces la impedancia base va a ser el voltaje base sobre la corriente base. Y la potencia, acuérdense que es voltaje por corriente, entonces sería el voltaje base por la corriente base. Pero esto es para un sistema monofásico, ¿verdad? Como les había dicho en un principio, el sistema por unidad para un sistema monofásico no da ninguna ventaja, ¿verdad? De hecho, puede ser que hasta más trabajo dé, ¿verdad? Entonces no se utiliza en un sistema monofásico, ¿verdad? Sin embargo, en un sistema trifásico, o lo voy a decir en general, ¿verdad? Un sistema eléctrico de potencia, siempre resolvemos el problema en el sistema por unidad, ¿verdad? ¿Sí? Y ya van a ver por qué, ¿verdad? Ya vamos a hablar de las ventajas y por qué hacemos eso, ¿verdad? Así que este es un pequeño repaso del sistema por unidad monofásico y ahora definamos lo que realmente necesitamos, ¿verdad? Que es un sistema PU trifásico, ¿verdad? Bien, no sé si tiene alguna pregunta con respecto a esta parte de este pequeño recuerdo que hicimos. Bien, si no hay preguntas, entonces continuemos. Definamos lo que es un sistema PU trifásico, ¿verdad? Tenemos una potencia base trifásica, ¿verdad? Ahora definimos una potencia base trifásica, ¿verdad? Y esa potencia base trifásica la definimos como 3 veces la potencia base por fase, ¿verdad? ¿Sí? Y definimos ahora un voltaje de línea a línea base, ¿verdad? Recuerden que en un sistema trifásico yo no solo digo voltaje, ¿verdad? Sino que digo, tengo que decir qué voltaje es, ¿verdad? Si es voltaje de línea a línea o voltaje de línea neutro. Y este voltaje de línea a línea base lo defino como raíz de 3 veces el voltaje base de línea neutro, ¿verdad? ¿Sí? Que si despejamos para el voltaje base de línea neutro es igual a 1 sobre raíz de 3 del voltaje base de línea a línea, ¿verdad? Por el voltaje base de línea a línea, ¿verdad? ¿Sí? Sí, entonces estos son los dos valores base que nosotros definimos para el sistema por unidad, ¿verdad? Una vez que definimos estos dos valores base, encontramos los demás valores base, ¿verdad? ¿Sí? Entonces encontremos la corriente base, ¿verdad? Miren que la corriente base es la misma, la corriente trifásica es la misma que la corriente base por fase, ¿verdad? Y se define de la ecuación de potencia, ¿verdad? Se define como la potencia base trifásica sobre raíz de 3 por el voltaje base trifásico, ¿verdad? Ahora, ese voltaje base trifásico es el voltaje de línea a línea, ¿verdad? A eso se refiere, ¿verdad? Voltaje base de línea a línea, ¿verdad? Y así definimos la potencia base, ya sea trifásica o por fase, ¿verdad? Bien, ¿qué más falta definir? Entonces faltaría definir la impedancia base, ¿verdad? Entonces definimos la impedancia base, miren, acuérdense que sería la impedancia base va a ser igual al voltaje base de línea a neutro sobre la corriente base, ¿verdad? ¿Sí?
Y si en vez de esa corriente base, ahí abajo, sustituyo yo, bueno, inicialmente, miren, en vez de escribir yo el voltaje base de línea neutro, ¿qué les parece si escribimos el voltaje base de línea a línea? Entonces, si hago eso, si dejo esta ecuación en función del voltaje base de línea a línea, va a aparecer un raíz de 3 en el denominador, ¿verdad? Porque el voltaje base de línea neutro es igual a 1 sobre raíz de 3 o es igual a el voltaje base de línea a línea sobre raíz de 3. ¿Verdad? Entonces, por eso aparece el raíz de 3 ahí. ¿Verdad? Ahora, si en vez de escribir la corriente base, yo lo sustituyo por esta ecuación que acabo de encontrar aquí arriba, entonces la impedancia base se puede reescribir con como esta ecuación, ¿verdad? Que dice que es el voltaje base de línea a línea al cuadrado sobre la potencia base trifásica, ¿verdad? Y esa última ecuación es la que más utilizamos para definir impedancia base, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, de hecho, cualquiera de las tres ecuaciones que aparecen ahí es válida, ¿verdad? Ustedes la pueden utilizar para definir para encontrar la impedancia base. ¿Verdad? Sin embargo, la última es la que yo personalmente más utilizo porque está en función de los dos valores base que yo defino, ¿verdad? Esos valores de entrada yo los conozco, ¿verdad? Así que con esos dos valores no tengo que hacer ningún cálculo intermedio. Entonces puedo calcular la impedancia base, ¿verdad? Bien, con todas las ecuaciones anteriores podemos convertir un sistema trifásico al sistema PU y entonces el sistema trifásico convertido a PU puede resolverse como un sistema monofásico, ¿verdad? Ya lo vamos a ver, ¿verdad? La idea es que una vez que convertimos todo el sistema al sistema PU, resolvemos y después de resolver, volvemos a los valores reales, ¿verdad? Para presentar nuestra respuesta. ¿Sí? Bien, hagamos un ejemplo entonces y repitamos el ejemplo 2.9 que ustedes espero ya lo hayan realizado de forma convencional, ¿verdad? Con un análisis de transformadores trifásicos. Y ahora repitamos ese ejemplo, solo que hagámoslo en sistema PU, ¿verdad? Y podamos sacar conclusiones, compararlo y sacar conclusiones. Bien, ¿qué les parece si les doy unos 2 a 3 minutos para que lean el enunciado y traten de dibujar el diagrama unifilar, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, les voy a dar este tiempo para que lean el enunciado y traten de dibujar el diagrama unifilar que se describe en este problema, ¿verdad? Miren que al final, aquí en la traducción de este libro, ahí faltó decir corriente, ¿verdad? Ahí después de fase del alimentador, ahí debe decir corrientes en los devanados primarios y secundarios y etcétera, ¿verdad? ¿Sí? Se refiere a las corrientes, esa es la pregunta, ¿verdad? Bien, entonces tomemos 2 a 3 minutos para dibujar en su cuaderno el diagrama unifilar de ese problema, ¿verdad?
Bien, estamos de vuelta, entonces espero hayan podido hacer el diagrama unifilar y hayan encontrado que este es el circuito que se describe. Sí, son dos sistemas de transformadores, ¿verdad? Conectados por un alimentador y ocurre un cortocircuito trifásico en el secundario del segundo sistema, ¿verdad? Bien, entonces resolvamos este problema en el sistema por unidad, ¿verdad? Y lo primero que tenemos que hacer entonces es definir los valores base, ¿verdad? ¿Sí? Tenemos que definir los valores base, ¿verdad? Entonces voy a definir la potencia base trifásica como 150 kVA y el voltaje base de línea a línea como 24 kV, ¿verdad? De acuerdo, ¿por qué elegí esos valores? Esa es la primera pregunta, ¿verdad? Miren que no son valores aleatorios, no es que me inventé esos valores, ¿verdad? ¿Por qué elegimos esos valores? Y la respuesta está aquí, ¿verdad? Si ustedes ven, es muy recomendado definir la potencia trifásica base como la potencia de uno de los sistemas de transformadores trifásicos que aparezcan en el sistema. Miren que este banco, no sé si es un banco de transformadores o transformador trifásico, pero este sistema que está conectado en delta-delta tiene 150 kVA de potencia, ¿verdad? Y miren que el otro tiene, el estrella delta tiene 500 kVA, ¿verdad? Entonces yo definiría la potencia trifásica base como cualquiera de esos dos valores, ¿verdad? 500 o 150 kVA, ¿verdad? De acuerdo, entonces voy a escoger, como tengo que escoger uno de los dos, voy a escoger el de 150 kVA, ¿verdad? Pero es igual si escojo el de 500 kVA, ¿verdad? Sí, es el mismo procedimiento, voy a decir, ¿verdad? Es el mismo procedimiento, ¿verdad? No van a ser los mismos valores, no va a ser igual exactamente, pero sí el mismo procedimiento, ¿verdad? Ahora, ¿qué sucede si alguien dice, no, yo no quiero escoger? Esa es una recomendación, ¿verdad? No es una obligación, ¿verdad? Si alguien dice, no, yo no quiero seguir esa recomendación, yo voy a escoger un valor aleatorio, ¿verdad? Por ejemplo, 300 kVA. Entonces, esa persona igual puede resolver el sistema, todo el problema en PU, si lo puede hacer, solo que va a hacer más cálculo, ¿verdad? Más adelante van a ver por qué, ¿verdad? Pero si esa persona va a ser más, va a desarrollar más, ¿verdad? Entonces, va a ser más trabajo, ¿verdad? Entonces, para evitarnos eso, ese trabajo extra, que no es necesario porque al final todos llegamos a la misma respuesta, ¿verdad? Entonces, sigan la recomendación de escoger uno de los de las potencias trifásicas que tenga uno de los transformadores, de los sistemas de transformadores que aparezcan ahí, ¿verdad? Entonces yo elegí 150 kVA, ¿verdad? Y ahora el segundo es el voltaje base de línea a línea, ¿verdad? ¿Sí? El voltaje base de línea a línea, ¿verdad? ¿Sí? Si quieren, vamos a dibujar esto en una página en blanco, ¿verdad? Para explicarles por qué elijo ese voltaje base de 24 kV, ¿verdad? ¿Sí? Bien, voy a dibujar el circuito si quieren. El diagrama unifilar, ¿verdad? Sería este de acá. Bien, creo que copiemos los datos. Creo que este es 24 kV 2400, ¿verdad? Bueno, vamos a la presentación si quieren.
para copiar los datos. Este de 500 kVA, ¿verdad? Este otro es de 2000. Voy a borrar esto, lo voy a hacer más espacioso, ¿verdad? Entonces este es de 2400, 240, ¿verdad? Y es de 150 kVA, ¿verdad? Bien, las impedancias, los dos tienen una impedancia equivalente y están, ahí especifican los valores, ¿verdad? Bien, entonces solo déjame dibujar este de nuevo. Bien, entonces, ¿por qué elijo entonces 24 como voltaje base, ¿verdad? Voltaje de línea a línea base. Se recomienda elegir, ¿verdad? Esta es una recomendación, de nuevo, elegir un voltaje que aparezca en la relación de voltaje del transformador, ¿verdad? De los sistemas de transformadores, ¿verdad? ¿Sí? Se recomienda que elijamos uno de ellos, ¿verdad? Y por eso yo elijo entonces estos 24 kV, ¿verdad? ¿De acuerdo? Esa es la razón, ¿verdad? Pero alguien puede decir, no, yo no quiero seguir esa recomendación, sino que voy a elegir 20 kV y lo puede hacer, ¿verdad? Y va a llegar exactamente a la misma respuesta, solo que va a ser más trabajo, ¿verdad? Va a ser un poco más de desarrollo, que no es necesario hacerlo si elegimos un voltaje que aparezca en la relación de los transformadores, ¿verdad? En ese caso, miren, está 24 kV. Bien, ahora, ¿qué sucede? Después, una vez que tenemos definidos los dos valores base, ahora calculamos la impedancia base. Miren. Y la impedancia base la voy a calcular utilizando esta ecuación, ¿verdad? ¿Sí? La última ecuación que demostramos ahí, ¿verdad? Entonces sería el voltaje de línea a línea base al cuadrado sobre la potencia base trifásica. Entonces miren que entonces el voltaje base de línea a línea es 2400 al cuadrado sobre 150 kVA, ¿verdad? Por eso 150 por 10 a la 3. Y eso nos da 38.4 ohmios. Bien, pero aquí hay algo que tal vez ya notaron que no sé si se preguntan por qué utilicé, o les hago esta pregunta yo a ustedes, por qué utilicé 2400 voltios y no los 24 kV que definí como voltaje base de línea a línea, ¿verdad? ¿Sí? No sé si alguien sabe por qué pasó eso, ¿verdad? O fue que cometimos un error. Y no es lo mismo, ingeniero. No. No, no es lo mismo, ¿verdad? Porque 24 kV no es lo mismo a 2400 voltios, ¿verdad? No es lo mismo, ¿verdad? 24.000 voltios y el otro es 2400 voltios, ¿verdad? Sí, es que estaba viendo ese cuadrado, según yo era 10 a la 2. No, ese es al cuadrado, ¿verdad? Al cuadrado. Porque en la ecuación está que es al cuadrado, ¿verdad? Sí. El voltaje de línea a línea base al cuadrado sobre la potencia trifásica base, ¿verdad? Lo tuve que pasar a voltaje de fase. Por ahí va, pero eh, hubo algo ahí. Bueno, volvamos si quieren explicarlo. Volvamos lo que no les he contado. Pero no es eso, ¿verdad? No es que lo pase a voltaje fácil, ¿verdad? Lo que no les he contado es que este voltaje base, que acabo de borrar, ¿verdad? Así que no voy a volver a copiar, este voltaje de línea a línea base
cambia de acuerdo a la zona que estemos en el punto, en el sistema, ¿verdad? ¿Sí? De acuerdo a las zonas del sistema, ¿verdad? ¿Sí? Ese voltaje base no es constante, ¿verdad? No es el mismo, ¿verdad? En las diferentes zonas que tiene el sistema, ¿verdad? Entonces, ¿qué les parece si comenzamos dividiendo el sistema en varias zonas de acuerdo al nivel de voltaje, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, miren, voy a comenzar a dividirlo. Déjenme escribir esto de nuevo. Entonces, voy a comenzar a dividir el sistema. Entonces, aquí esta es la zona 1, ¿verdad? ¿Sí? De acuerdo, voy a dividir el sistema en varias zonas de acuerdo al nivel de voltaje. Y les decía que este voltaje base de línea a línea cambia de acuerdo a la zona en la que nosotros estemos, ¿verdad? Entonces, ahí es la zona 1. Aquí en el centro vamos a decir que es la zona 2, es la zona de 2400, miren. Y de ahí aquí hay otra zona, ¿verdad? Que sería la zona 3, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ese sistema trifásico o ese sistema eléctrico de potencia lo podemos dividir en 3 zonas, ¿verdad? De acuerdo a los niveles de voltaje, ¿verdad? La zona 1, la zona 2 y la zona 3. Ahora, la potencia base trifásica que yo escogí, ¿verdad? ¿Se acuerdan que era la potencia trifásica base, ¿verdad? ¿Se acuerdan que yo había dicho que era 150 kVA, ¿verdad? Entonces, la razón por la que nosotros siempre, o por la que siempre se recomienda escoger potencia como su valor base, es que la potencia sí es constante, ¿verdad? En las diferentes zonas, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, la potencia base en la zona 2 va a ser siempre 150 kVA. Y la potencia trifásica base en la zona 3 también va a ser 150 kVA. Entonces es una gran ventaja, ¿verdad? Porque el valor base es el mismo en las diferentes zonas del sistema, ¿verdad? Y eso solo ocurre con la potencia base, ¿verdad? ¿Sí? Solo la potencia base tiene esa propiedad, ¿verdad? Vamos a decirlo así. Todos los demás valores, no, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Todos los demás valores cambian de acuerdo a la zona, ¿verdad? El valor base de cualquier otro valor, ya sea corriente, voltaje, impedancia, ¿verdad? Cambia de acuerdo a la zona, ¿verdad? Bien, entonces yo definí, es que no voy a hacer aquí, ¿verdad? El voltaje de línea a línea base como 24 kV, ¿verdad? Y ese voltaje de línea a línea base es el voltaje de línea a línea base de la zona 1, ¿verdad? ¿Sí? Es el voltaje de línea a línea base de la zona 1, ¿verdad? Porque yo tomé estos 24 kV, ¿verdad? Entonces, es el voltaje de línea a línea de la zona 1, ¿verdad? Ahora, si yo quiero el voltaje de línea base de la zona 2, ¿sí? Yo tengo que calcularlo, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cómo lo calculo? Entonces, lo que tendría que hacer es reflejar este voltaje y encontrar ese valor. Pero fíjense que, como yo seguí la recomendación, ¿verdad? Y tomé un valor que aparecía en la relación de voltajes, que estas son es relación de voltajes de línea a línea, ¿verdad? Entonces, yo no necesito calcular ese valor base de la zona 2, ¿verdad? Porque yo ya sé que 24 kV se transforman en 2400, ¿verdad? Y como yo escogí 24 kV como su valor base en la zona 1, entonces en la zona 2 el valor base va a ser 2400 voltios, ¿verdad? ¿Sí? No necesito calcularlo. Y de igual forma, si yo les pregunto cuál es el voltaje de línea a línea base de la zona 3, entonces miren que esos 2400 aparecen en la relación de vueltas del transformador. Por tanto, el valor correspondiente va a ser 240 voltios, ¿verdad? En otras palabras, este voltaje lo reflejamos a la zona 3 y ese cálculo le va a dar 240, ¿verdad? Y no es necesario hacerlo porque
ese voltaje de 2400 aparece en la relación de voltajes de línea a línea. Entonces yo ya sé que al reflejarlo va a ser 240 voltios, ¿verdad? ¿De acuerdo? ¿Qué sucede si alguien no sigue esa recomendación, verdad? Sino que alguien dice, yo voy a tomar 20 kb, ¿verdad? Esa persona que dice, no, yo voy a tomar 20 kb, ¿verdad? Como su valor base, ¿verdad? Entonces esa persona sí tiene que encontrar este valor reflejado aquí, ¿verdad? ¿Sí? Tiene que ver cuánto es ese valor reflejado ahí, ¿verdad? ¿Sí? Lo tendría que calcular, ¿verdad? ¿Sí? Entonces sería 2000, ¿verdad? Pero habría que calcularlo para él, ¿verdad? Él tendría que calcularlo con aquella relación, ¿verdad? Con esta relación, ¿verdad? El transformador tiene que calcularlo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces es un poco más de trabajo, ¿verdad? Porque no lo leemos directamente, ¿verdad? Sino que lo tendríamos que calcularlo. Y para saber ahora el otro voltaje base en la zona 3, entonces tiene que reflejar este voltaje otra vez hacia la zona 3, ¿verdad? ¿Sí? Entonces le va a dar 200 voltios, ¿verdad? Tendría que calcularlo y le va a dar 200 voltios. Pero eso no lo hicimos, ¿verdad? Porque nosotros tomamos un voltaje que aparece en la relación de vuelta, ¿verdad? ¿Sí? Entonces esa es la ventaja de hacer eso, ¿verdad? Por eso se hace esa recomendación. Bien, no sé si tiene alguna pregunta. No, ingeniero, así dividiendo por zonas es más entendible. Bien, entonces, continuemos. Entonces, vean aquí que la impedancia, por tanto, la impedancia también se divide por zona, ¿verdad? ¿Sí? Entonces yo tengo una impedancia base en la zona 1, yo tengo una impedancia base en la zona 2, y yo tengo una impedancia base en la zona 3. ¿De acuerdo? Entonces podemos calcular las tres impedancias bases, ¿verdad? Pero no lo voy a hacer, ¿verdad? Si quieren ustedes en su casa, calculen las tres impedancias base, ¿verdad? Yo solamente voy a calcular la impedancia base en la zona 2, ¿verdad? ¿Sí? Bien, ¿alguien tiene alguna pregunta? Bien, entonces les decía, vamos a calcular nada más la impedancia base en la zona 2, ¿verdad? Porque la impedancia base en la zona 3 y la impedancia base en la zona 1 no las necesito, ¿verdad? ¿Y cómo sé eso yo? Si quieren, regresemos al problema. ¿Sí? Miren que esta impedancia, bueno, está la impedancia del alimentador, ¿verdad? Que está en la zona 2, ¿verdad? La impedancia del transformador, miren, está referido al lado de 2400, ¿verdad? O sea que está en la zona 2 también, ¿verdad? ¿Sí? Y la impedancia del segundo sistema de transformadores, que aquí no lo dice, fíjense que ahí no lo dice, pero si ustedes van al ejemplo 2.8 del libro de Fitzgerald, ¿verdad? Se van a dar cuenta de que esa impedancia está referido también al lado de 2400 voltios, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, si ustedes ven, si dibujamos las impedancias están reflejadas a la zona 2, ¿verdad? O sea que todas las impedancias que yo tengo
Entonces, todas las impedancias que tenemos están reflejadas a la zona 2, ¿verdad? Todas las impedancias están en la zona 2. Entonces, si yo esas impedancias las quiero pasar al sistema por unidad, entonces yo las tengo que dividir entre la impedancia base de la zona 2, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Y por eso es que yo veo que no necesito la impedancia base de la zona 1 ni la impedancia base de la zona 3. Ustedes en su casa las pueden calcular, ¿verdad? Pero como no las ocupamos, entonces no las voy a calcular, ¿verdad? Porque no las voy a necesitar. Para practicarlo pueden hacer ustedes en su casa. ¿De acuerdo? Entonces ven que todas las tres impedancias están reflejadas a la zona 2, ¿verdad? Las tres impedancias están en la zona 2 y para transformar esas impedancias al sistema por unidad yo tengo que dividirlas entre la impedancia base de la zona 2. Entonces calculemos la impedancia base de la zona 2. Sería el voltaje de línea a línea, ¿sí? Sería el voltaje de línea a línea base al cuadrado sobre la impedancia trifásica base, ¿verdad? ¿De acuerdo? Entonces sería esa Z del base 2 va a ser igual al voltaje de línea a línea. ¿Qué valor sería? Serían los 2400 que aparecen aquí, ¿verdad? ¿Sí? Sería el voltaje base de línea a línea de esa zona, ¿verdad? Que serían los 2400 voltios al cuadrado sobre la potencia trifásica, que esa sí es la misma, ¿verdad? Entonces, ¿qué serían? Entre los 150 kVA, ¿verdad? Entonces, 150.000, ¿verdad? Y esto nos da 38.4 ohmios, ¿verdad? ¿De acuerdo? Y ese es el valor de la impedancia base de la zona 2, ¿verdad? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? No, no hay pregunta, ingeniero. Bien, continuemos entonces. Ahora, una vez que definimos las bases, miren, solo estamos definiendo las bases, ¿verdad? En este momento. Entonces, ahora sí transformemos el circuito al sistema por unidad, ¿verdad? Entonces voy a poner aquí circuito en el sistema PU. Entonces encontremos el circuito equivalente en el sistema PU. Bien, entonces de nuevo, comencemos si quieren de izquierda a derecha, escribiendo todo el circuito, solo que ahora escribamos el circuito equivalente en el sistema por unidad, ¿verdad? Entonces comencemos de izquierda a derecha, ¿verdad? Y lo primero que vemos es la fuente de voltaje, ¿verdad? Esa fuente de voltaje ahí, entonces la voy a dibujar también, ¿verdad? Entonces, la fuente de voltaje, lo primero que veo, entonces la voy a dibujar. Y sería un error si yo escribo 24 kV, ¿verdad? Sí. Es un error si yo escribo 24 kV porque este circuito debe estar en PU, ¿verdad? Sí. Y 24 kV no es en PU, ¿verdad? Es un valor real, ¿verdad? Entonces lo tengo que cambiar al sistema PU, ¿verdad? ¿Y cómo cambiamos? Dice que el voltaje en PU va a ser igual a su valor real, el voltaje real, sobre su valor base, ¿verdad? ¿De acuerdo? Entonces, el valor real es 24 kV, ¿verdad? Y su valor base tendría que ser el valor base de la zona 1, ¿verdad? Porque ahí está la fuente de voltaje, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, su valor base es 24 kV también, ¿verdad? Entonces, tengo 24 kV sobre 24 kV y esto nos da entonces 1 y son unidades de PV. Por tanto, yo en esta fuente de voltaje tiene un valor de 1 PU, ¿verdad? ¿Sí?
El voltaje en PU es igual a 1 PU. Esta fuente de voltaje tiene un valor de 1 PU. Después, si seguimos, ¿verdad? Lo que nos encontramos es este sistema de transformadores, ¿verdad? Entonces ven que tiene ya sabemos que ese sistema tiene una impedancia equivalente. Entonces esa impedancia equivalente la voy a escribir, ¿verdad? Sería la impedancia equivalente del primer transformador. Entonces le voy a poner impedancia equivalente 1. Y ese valor, esa impedancia equivalente la necesito pasar al sistema PU, ¿verdad? Entonces, siguiendo la misma lógica que utilicé con el voltaje, entonces digo que la Z en PU, vamos a decir Z1 PU, ¿sí? Z1 PU va a ser igual a el valor real sobre su valor base, ¿verdad? ¿De acuerdo? El valor real es el valor que aparece ahí, ¿verdad? Si el valor real sería, ¿cuánto sería? Vamos a la presentación. Miren, ese sería el valor real, ese que estamos leyendo ahí. Es un valor por fase, miren, es un valor por fase, ohmios por fase, dice, entonces significa que como es un valor por fase, entonces lo puedo escribir directamente en el circuito equivalente, ¿verdad? Solo que lo tengo que pasar a PU, ¿verdad? Ahí está en ohmios, ahora lo tengo que pasar a PU. Y para pasarlo a PU, entonces es 0.17, 0.17 más J 0.92 sobre su valor base, de nuevo, como está referido al lado de 2400, está en la zona 2, ¿verdad? ¿Sí? Está en la zona 2 y el valor base de esa zona 2 es 38.4 ohmios, ¿verdad? Entonces lo divido, lo tengo que dividir entre 38.4 ohmios, se dividen entre ohmios. Entonces al final, no sé si alguien nos puede ayudar y decir cuánto es ese resultado. Cero punto cero cero 4427 más 0.02395J. Y esas son unidades de PU, ¿verdad? Bien, entonces eso sería Z1PU, ¿verdad? Bien, si continuamos, entonces después vemos la impedancia del alimentador, ¿verdad? De nuevo, esa impedancia está en valor real, no la puedo escribir, ¿verdad? Tengo que escribirla en PU porque estoy encontrando el circuito equivalente en PU, ¿verdad? Entonces, la Z del alimentador, tengo que pasarla a PU, ¿verdad? Entonces hagamos el mismo procedimiento. Z del alimentador va a ser igual a su valor real sobre su valor base, ¿verdad? Entonces esto va a ser J 0.80 sobre 38.4, ¿verdad? ¿Sí? Eso Si da alguien 0.02083. y esas son unidades de PU, ¿verdad? De acuerdo. Ahora, si volvemos al circuito, miren, el siguiente es el sistema de transformadores, ¿verdad? Que tiene su Z equivalente, ¿verdad? ¿Sí? Ahora, esta Z equivalente hay que tener cuidado. Miren, si quieren volvamos al problema. Esta Z equivalente, miren, es la impedancia del transformador. Ahí yo cometí un error y yo le puse impedancia por fase, ¿verdad? Pero si ustedes leen el problema, bueno, creo que no lo dice el ejemplo 2.8, ¿verdad? Tendrían que ir al ejemplo 2.8 y ver que esta impedancia efectivamente está reflejada a 2400, ¿verdad? Pero esta impedancia está en delta, ¿verdad? ¿Sí?
esta impedancia está en delta, no es una impedancia por fase, ¿verdad? Yo escribí por fase, pero no es cierto, ¿verdad? Esta impedancia está en delta porque está reflejado al lado de 2400 y ese lado está conectado en delta, ¿verdad? Por tanto, esta impedancia está en delta y no la puedo escribir directamente en el circuito equivalente por fase, ¿verdad? Acuérdense unas dos o la clase anterior, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Que decíamos eso, ¿verdad? Entonces, como está en delta, entonces esta impedancia primero tengo que pasarla a una impedancia por fase, ¿verdad? Que sería pasarla a estrella, ¿verdad? ¿De acuerdo? Entonces hagamos eso. Entonces, esta tercera impedancia, ¿verdad? Esa impedancia 2, que es igual a 0 puntos, copiamos el valor, o 1.42 más J 1.82. Ohmios, entonces esa tengo que pasarla a estrella dividiéndola entre 3, ¿verdad? Sería 1.42 más J 1.82 sobre 3. Sí, no sé si alguien nos puede decir qué valor queda. 0.4733. Más J. 0.6066. Bien, y este entonces es el que sí vamos a transformar a PU, ¿verdad? Entonces ahora vamos a decir que Z2 en PU sí sería su valor real, ¿verdad? Sobre su Z base, ¿verdad? Y sería este valor de acá, ¿verdad? Porque esto ya es ohmios por fase, ¿verdad? ¿Sí? Esta ya es una impedancia por fase, ¿verdad? Mientras que esta de acá, ¿sí? Aquí era J1, 1.82, esta de acá, ¿verdad? Es una impedancia en delta, ¿verdad? Entonces no la podíamos escribir directamente en el circuito equivalente, ¿verdad? Entonces la convertimos por fase y ahora la convertimos a PU, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, para convertirla al sistema PU, la tenemos que dividir sobre su impedancia base, que es 38.4, y eso, Eso da no sé, 0.01232. más J, J 0.01579. y eso está en PU, ¿verdad? ¿Sí? Por tanto, ¿verdad? Esta impedancia, ¿sí? Esta impedancia y esta impedancia son las impedancias que vamos a escribir en el circuito equivalente en PU, ¿verdad? ¿Sí? Aquí, ¿verdad? Entonces, déjenme completar este circuito. Entonces, aquí Z2 en PU, ¿sí? Este alimentador debe ser en PU y Z1 en PU, ¿verdad? Y aquí ocurre el cortocircuito trifásico, ¿verdad? Que no es más que representar el circuito se conecta a tierra, ¿verdad? De acuerdo, entonces, si quieren copiemos esas impedancias para completar el circuito, ¿verdad? Entonces sería, bueno, o si quieren, fíjense, lo que podemos hacer es, ¿qué les parece si, como miren que esas tres impedancias están en serie, ¿qué les parece si calculamos una Z total en PU, ¿verdad? ¿Sí?
están en serie, las puedo sumar, ¿verdad? Ya las 3 en PU las puedo sumar y puedo ver qué valor equivalente me da, y ese es el que voy a anotar en el circuito, ¿verdad? No sé si no, alguien puede hacer el favor de sumarlas y ver qué valor obtenemos, ¿verdad? Sí, sumen con una calculadora, ¿verdad? Los valores que están resaltados con verde, ¿verdad? Que son las 3 impedancias en PU. A mí me dio 0.016. O si nos da magnitud y ángulo, creo que sería mejor, ¿no? Sería lo mejor. Ok, ahorita. Para poderlo comparar con la presentación, porque en la presentación está magnitud y ángulo, ¿vale? Me da 0.06284.2 y el ángulo 74.54. Bien, bueno, esta es la magnitud, ¿verdad? Entonces, este valor aparece también en la presentación. Entonces, puede ser que por aproximaciones no lleguemos exactamente al mismo valor, ¿verdad? Bueno, ahí está, creo que está bien, ¿verdad? 0.629, ¿verdad? Por unidad, ¿verdad? Sí, 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 me parece bien, ¿verdad? Sí, exactamente llegamos al mismo valor, ¿verdad? Solo que quiero que vean que la presentación hace tal vez un procedimiento más fácil, ¿verdad? Veamos. Miren, en la presentación lo que se hace es que primero, como esas 3 impedancias están en serie, ¿verdad? Primero, como las 3 están en serie, ¿sí? Entonces se suman las 3 impedancias, este es el equivalente, y de ahí se divide entre su valor base, y así calculan el valor de la impedancia en PU, ¿verdad? Y después solo calculamos la magnitud, ¿verdad? ¿De acuerdo? Ahora, esto es más fácil, ¿verdad? ¿Sí? Porque solo una vez hacemos la conversión, ¿verdad? Sumamos todo y de ahí solo hacemos una vez la conversión. Ahora, yo decidí hacerlo mejor así porque como es el primer problema, entonces mejor practiquemos convertir a PU, ¿verdad? ¿Sí? Ven que yo convertí las 3 impedancias a PU, ¿verdad? Y la razón fue para que practicáramos convertir a PU, ¿verdad? ¿Sí? Ahora, si lo quieren hacer de forma más eficiente o más rápida, vamos a decir, entonces es mejor sumarlas directamente, las 3 impedancias, como están en serie, y después solo convertir ese valor total a PU, ¿verdad? ¿Sí? Es lo más fácil, ¿verdad? O lo más rápido, ¿verdad? Pero los dos son exactamente iguales.
Bien, entonces, ahora, ¿qué hacemos? Entonces, miren que ahora para resolver, recuerden que la pregunta es las corrientes, ¿verdad? Entonces, en el sistema por unidad, miren, yo calculo ahora la corriente, ¿verdad? ¿Sí? Calculo esta corriente que le voy a llamar IPU, ¿verdad? ¿Sí? Sí, miren que, bueno, no sé si lo observan, que el problema es muy fácil ahora, ¿verdad? Es una fuente de voltaje, ¿verdad? Con una impedancia equivalente y necesito esta corriente, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, con la ley de voltaje de Kirchhoff, ¿verdad? Simplemente ese voltaje en PU va a ser igual a la impedancia total en PU, ¿verdad? Por la corriente en PU, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, simplemente digo que la corriente en PU, miren, qué fácil va a ser igual al voltaje en PU sobre la impedancia en PU, ¿verdad? Es impedancia total en PU, ¿verdad? ¿De acuerdo? Y ese voltaje era 1 PU sobre, si queremos calcular la magnitud nada más, ¿sí? Va a ser sobre la magnitud de este valor, ¿verdad? ¿Sí? Entonces sería 1 PU sobre ese valor 0.0628, ¿verdad? En PU, ¿verdad? Y eso también son unidades de PU, ¿verdad? No sé. $15.9235. Entonces 15.92, ¿verdad? Me parece bien. Y ese es el valor de la corriente en PU, ¿verdad? Entonces, ese es el valor de esta corriente, ¿verdad? De esa corriente que circula por todo ese circuito, ¿verdad? En sistema por unidad. Bien, el problema no termina ahí, ¿verdad? No sé si tienen alguna pregunta, pero el problema no termina ahí porque necesitamos volver al valor real, ¿verdad? ¿Sí? Encontramos la corriente en PU, ¿verdad? Pero necesitamos presentar las corrientes en los valores reales. Bien, antes de continuar, no sé si tienen una pregunta con todo este desarrollo que acabo de hacer. Convertí el circuito al sistema PU, ¿verdad? Y de ahí lo resolví, ¿verdad? ¿Sí? Y encontré el valor de corriente que es 15.92. Bien, no sé si tienen alguna pregunta. Bien, ¿cuáles eran las preguntas que se hacían de ese problema? La primera pregunta era, ¿cuál era la corriente que circulaba por el secundario de este sistema, ¿verdad? De transformadores, y a esa corriente le podemos llamar, o yo le llamo una presentación I240 secundario, ¿verdad? Y la otra era cuál es la corriente que pasa por el alimentador, ¿verdad? Si quieren le llamamos, si quieren le llamamos I2, ¿verdad? Porque es la corriente de la zona 2, ¿verdad? Y a estas también, si quieren le podemos llamar I3, ¿verdad? Porque es la corriente de la zona 3, ¿verdad? Bien, esas son las preguntas que se hacen, ¿verdad? Y eso es lo que necesitamos encontrar, ¿verdad? Este valor de I2, Ingeniero, ¿sí? con esa corriente por unidad uno puede encontrar la corriente de cada una de las zonas. Sí, exacto, a eso vamos ahora, ¿verdad? Queremos encontrar esta I2 y queremos encontrar esta I3, ¿verdad?
Y lo que yo tengo en este momento es la corriente por unidad, ¿verdad? Pero esa corriente por unidad, ¿sí? Yo la puedo reflejar, ¿sí? A cualquiera de las tres zonas. Fíjense que esa corriente por unidad la puedo reflejar a cualquiera de las tres zonas, ¿verdad? ¿Y cómo hago eso? Eso lo hago convirtiendo esa corriente por unidad a su valor real, ¿verdad? Entonces, si recuerdan ustedes, la corriente real, en su valor real, va a ser igual a la cantidad en PU por su valor base, ¿verdad? ¿Sí? Sí, si recuerdan lo que dijimos del sistema por unidad, podemos convertir de nuevo al valor real multiplicando el valor en PU por su valor base, ¿verdad? Pero entonces, si ustedes dicen, si yo quiero la corriente I1, o sea, la corriente que circula en la zona 1, entonces va a ser el valor de corriente en PU por la corriente base en la zona 1, ¿verdad? ¿Sí? Ahora, si yo quiero la corriente de la zona 2, entonces va a ser el valor en PU por la corriente base de la zona 2. Y si quiero la corriente en la zona 3, entonces va a ser su valor en PU por la corriente base de la zona 3. ¿De acuerdo? Bien, miren que no necesito reflejar, no necesito hacer nada, ningún cálculo más, sino que con el mismo valor en PU que yo ya encontré, ¿verdad? Este de acá es estos 1592 que encontramos, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, como ustedes ven, yo solo necesitaría saber cuál es el valor base en cada una de esas zonas para multiplicarlo con el valor en PU que ya encontré y así encontrar la corriente en cada una de esas zonas, ¿verdad? ¿Sí? Ahora, si ustedes leen el ejercicio solo nos pide encontrar I2 e I3, ¿verdad? La corriente en el alimentador y la corriente en el secundario del segundo sistema de transformadores. ¿Sí? I1 no es necesario encontrarla, no lo pide el problema, así que no tengo que encontrar I1, ¿verdad? Y si no tengo que encontrar I1, no voy a calcular la corriente de base I1, ¿verdad? ¿Sí? De acuerdo, entonces ahora solo tendría que calcular la corriente base en la zona 2 y la corriente base en la zona 3, ¿verdad? Para después encontrar I2 y I3, ¿verdad? En su casa, si ustedes quieren, encuentren la corriente base de la zona 1 y encuentren I1, ¿verdad? Pero como no es parte de lo que se pide en este problema, no lo voy a hacer, ¿verdad? ¿De acuerdo? Bien, entonces calculemos, nada más, calculemos entonces la corriente base 2, ¿verdad? Que va a ser igual, ¿se acuerdan de la ecuación, verdad? No sé qué tanto han estudiado, acuérdense que la potencia trifásica se define como el voltaje de línea a línea, ¿verdad? Por la corriente de línea, ¿verdad? Entonces, si yo despejo para corriente aquí, ¿verdad? Puedo encontrar que igual los valores base es la misma ecuación, ¿verdad? Solo que con el subíndice base, ¿verdad? Entonces puedo encontrar que es igual a la potencia trifásica base, ¿verdad? Sobre raíz de 3 por el voltaje de línea a línea base, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, si sustituimos la potencia trifásica base, acuérdense que es la misma en cualquiera de las zonas, ¿verdad? Y esa es 150 kVA, ¿verdad? ¿Sí? Entonces sería 150 kVA sobre raíz de 3 por, ¿quién me puede decir qué voltaje base es este? ¿Qué valor tiene ese voltaje base? 2400.
Sí, 2400 porque es el voltaje base de la zona 2, ¿verdad? Eso tienen que ustedes recordarlo, ¿verdad? Saberlo, ¿verdad? Sí. Sí, es correcto, tiene que ser el voltaje base de la zona 2, que sería 2400 voltios, ¿verdad? Porque quiero encontrar la corriente base de la zona 2. Entonces, eso les va a dar un valor, ¿verdad? Si hacemos ese mismo procedimiento para encontrar la corriente base de la zona 3, va a ser 150 kVA, es la misma potencia, ¿verdad? Trifásica base, sobre raíz de 3 por el voltaje base de la zona 3, que es 240 voltios, ¿verdad? ¿Sí? Creo que son las mismas corrientes, solo que la corriente de base 3 la divide entre, bueno, la corriente de base 2 la divide entre 10 y le da la corriente de base 3. Entonces, ¿cuánto es la corriente de base 2? ¿Qué valor tenemos? 36.084. 0,8 y eso es amperios, ¿verdad? Sí, hay que escribir amperios. Y el otro sería entonces sería 3,6, la otra corriente 3.6. base. Y esos son amperios, ¿verdad? Entonces, para terminar el problema, encontremos la corriente 2 real, que sería No, entonces, ingeniero, me equivoqué. ¿sí? Sería por 10. La corriente base 3 debería ser 360.84. 360,84, ¿verdad? Bien, revisen estos valores, ¿verdad? Igual, siempre traten de revisarlos para ver que todo esté en orden, ¿verdad? Bien, entonces para terminar el problema, bien, simplemente I2 sería el valor base que acabo de encontrar, 15,92, que son PU, por el valor en PU, ¿verdad? Esta es la corriente en PU por su valor base, que sería 36,08 amperios, ¿verdad? Bien, y I3, entonces sería lo mismo, ¿verdad? 15,92 en PU por su valor base, que sería 360,84 amperios, ¿verdad? Bueno, si quieren, volvamos a la presentación, porque ahí también está solucionado, ¿verdad? Miren, aquí está la corriente en PU, ¿verdad? 15,9. Y aquí está, ¿verdad? Están los cálculos de los valores base y entonces la corriente en el alimentador, que yo llamé I2, vendría a ser 574 amperios, ¿verdad? Corroboren también esos datos, ¿verdad? ¿Sí? Y la corriente que yo llamé I3 vendría a ser 5,74 kiloamperios, ¿verdad? ¿Sí? Pero son exactamente los mismos valores base y los mismos valores en PU que nosotros llegamos, ¿verdad? ¿Sí? De acuerdo, entonces una de las grandes ventajas es que si una vez que yo tengo esta corriente en PU, yo la puedo reflejar a cualquier zona, ¿verdad? Sí. Esa es una de las grandes ventajas, ¿verdad? Solo multiplicándola por su valor base, ¿verdad? ¿Sí? No es que tengo que andarla reflejando y ver, ¿sí? Porque con un análisis convencional, ¿verdad? Pasar desde I3 hasta I1, ¿sí? Es complicado, ¿verdad? Tengo que reflejarla a I2 y después tendría que reflejarla a I1, ¿verdad? ¿Sí? Mientras que si yo ya hago el análisis en PU, entonces directamente puedo encontrar esa I1 sin necesidad incluso de encontrar I3. Simplemente utilizo la corriente en PU y la multiplico por su base respectiva. ¿De acuerdo? Entonces encontramos I3 y encontramos I2, que le llamé yo, ¿verdad?
Y miren que son las mismas expresiones, estas de acá, ¿verdad? Son las mismas expresiones que las que están en la presentación, ¿verdad? De acuerdo, y miren que este valor es exactamente igual, este valor es exactamente igual al que ustedes encontraron o al que ustedes hicieron cuando utilizaron resolvimos el ejemplo 2, ¿verdad? Que aquí les dejé yo la solución. Miren que es el mismo valor, ¿verdad? Esa corriente de línea es exacta el mismo valor. Este método es el convencional, ¿verdad? Es el análisis, usando análisis trifásico, y el otro es usando el sistema por unidad. Bien, no sé si tienen alguna pregunta. Bueno, si no hay preguntas, pues queda esta asignación, ¿verdad? Agréguenla a sus tareas de esta segunda unidad y repitan este mismo ejemplo con las condiciones que se describen ahí, ¿verdad? Incluso les dejo la solución, ¿verdad? Para que puedan llegar a ella. Traten de entender bien, ¿verdad? Si entendieron bien este ejemplo, la clase de hoy, ¿verdad? Entonces no van a tener problemas en volver a repetirlo, ¿verdad? Y también queda otra tarea, ¿verdad? Van a ver un video, ¿verdad? De aplicaciones de transformadores y den solución a ese cuestionario que aparece aquí como la asignación 3, ¿verdad? Sí, las soluciones de esas preguntas están en el video, ¿verdad? Entonces, si ven el video ahí van a poder dar solución a todo este cuestionario. Bien, esas súbanas, yo creo que va a ser este domingo, ¿verdad? Porque recuerden que ya el examen, estamos pronto al examen, así que este domingo lo más seguro, hagan caso omiso a esa fecha, sino que el domingo vamos a subir todas las asignaciones que han estado para la segunda unidad. Bueno, sepan que cualquier pregunta me pueden escribir al correo también. No sé si tienen alguna duda, alguna consulta. Sí, Ingeniero, sí. no sé si solo me puede responder una duda, es de la pauta del examen. Ajá. Bueno, si quiere al final, solo voy a concluir diciendo el sistema por unidad. Vamos a concluir que entonces todo sistema eléctrico de potencia, ¿verdad? Que ustedes lo ven, van a ver algo así, ¿verdad? Sí. Un sistema eléctrico de potencia, ¿verdad? Es un conjunto de sistemas de transformadores, ¿verdad? ¿Sí? Trifásicos, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, todo el sistema eléctrico de potencia se resuelve en PU, ¿verdad? ¿Sí? Porque yo no voy a hacer un análisis convencional, ¿verdad? Para saber qué corriente hay. Por ejemplo, ese es el sistema, ¿verdad? Ahí tengo varias cargas conectadas, ¿verdad? Entonces, miren que si yo les pregunto la corriente aquí, ¿verdad? O les pregunto la corriente aquí de entrada, ¿verdad? ¿Sí? O les pregunto la corriente aquí, ¿verdad? Aquí tenemos esta corriente de la carga, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos esta corriente, conocemos esta corriente de carga, pero yo quiero la corriente de entrada a este circuito, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, es muy difícil, ¿verdad? Es muy complejo, ¿verdad? Reflejar esta corriente a esta zona, ¿verdad? Y después volverla a reflejar a esta zona, ¿verdad? Y después volverla a reflejar a esta zona, ¿verdad? Miren, entonces eso no se hace, ¿verdad? Sino que todos los sistemas eléctricos de potencia se resuelven en PU, ¿verdad? En sistema por unidad, porque si yo encuentro esta corriente en PU, para saber esta corriente aquí, yo directamente solo tengo que hacer una multiplicación, ¿verdad? Para saber esa corriente en las diferentes zonas que tenemos, ¿verdad? ¿De acuerdo? Entonces, esa es la gran ventaja del sistema por unidad, ¿verdad? ¿Sí? Si yo encuentro, igual con el circuito de abajo, miren, esta corriente en PU, teniendo este valor de corriente, yo básicamente solo tengo que hacer una multiplicación para encontrarlo, esa corriente aquí, encontrarla aquí o en cualquiera de todos estos lados, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí?
Entonces esa es la gran ventaja del sistema por unidad. Que si no lo hacemos en PU, esto sería muy largo, ¿verdad? Es un problema que se resolvería con muchas horas de trabajo. Igual como en el examen ustedes no tienen todas las horas de trabajo, ¿verdad? ¿Sí? No, tienen un tiempo limitado. Así que si ven en el examen, les diría yo, más de 2 conjuntos de transformadores, ¿verdad? Ven 3 o más, entonces nadie les tiene que decir, ¿verdad? Ni siquiera el examen les tiene que decir que piensen en el sistema por unidad, sino que ustedes tienen que imaginarlo y tienen que resolverlo en el sistema PU, ¿verdad? Si ya ven más de 2 se pueden hacer, ¿verdad? ¿Cómo lo vieron ustedes, verdad? En el ejemplo 2.9, ustedes lo realizaron de forma convencional y lo realizaron en PU, ¿verdad? 2 se puede hacer, ¿verdad? Pero ya 3 o más ya les toma mucho más, siempre se puede hacer, pero les va a tomar mucho más tiempo, ¿verdad? Y entonces, la conclusión es que sistemas con transformadores trifásicos, más de 2, 3, 4, da un sistema eléctrico de potencia como el que les acabo de dibujar, ¿verdad? Entonces se resuelven siempre en PU porque nos da la gran ventaja de que conociendo esta corriente en PU, una vez que resolvemos, yo rápidamente puedo encontrar las corrientes en los diferentes puntos del sistema, ¿verdad? Solo multiplicándolas por las corrientes base, ¿verdad? En ese punto, ¿verdad? ¿Sí? Bien, no sé si tienen alguna pregunta. Bueno, esa es la conclusión, ¿verdad? Esa es la conclusión que llegamos. Y si no hay preguntas, si quieren, vamos a terminar esta clase. Y cualquier consulta de la pauta